Estoy en contacto con el ex vicepresidente de la República del Perú, el señor Raúl Díaz Canseco Terry. Ex vicepresidente, ¿qué nos puede decir de la situación lamentable que está viviendo el Perú en esta crisis sanitaria, con más de 250.000 de infectados y se dice que más de 10.000 fallecidos? Bueno, primero que gracias por la oportunidad de la entrevista. Segundo, que el Perú no escapa a lo que está pasando en el mundo. Fuimos un país que reaccionó oportunamente a los inicios. Creo que es uno de los que más cuarentena hemos tenido y una cuarentena total, porque así comenzó. Parte del problema nuestro es que somos un país donde el 70% de la economía es informal. La gente vive del trabajo informal y a la hora de la convocatoria inicial todos entendimos la gravedad de la situación y como se trataba de unos 15 días, el Perú realmente los primeros días hizo un buen trabajo, pero después la informalidad los obligó a salir a la calle por el tema de la pobreza O sea, también. usted dice que la crisis del Perú, más que sanitaria, es económica. Y ahora estalló. No, bueno, yo pienso que inicialmente fue una crisis sanitaria como cualquier parte del mundo. Así es. El manejo de la crisis sanitaria se complicó en el Perú por un tema económico, de crisis económica, de informalidad de la economía peruana, donde el 70% de la economía es informal. Es un caso parecido a Ecuador, porque Ecuador también tiene índices de trabajadores informales y también la pandemia afectó muchísimo. Bueno, pero el Ecuador ya lo viene superando. En el caso nuestro, yo pienso que faltó articular algún tipo de estrategia mucho más pegada con el sector privado, con las empresas, con los emprendedores del país, para trabajar en un solo vínculo para sacar al país adelante. Y lo otro es que no ha habido un sistema de salud integrado. Creo que esta crisis ha desnudado al mundo y particularmente al Perú en dos diferencias abismales que hay que corregir. El tema de la salud y el tema de la educación. El tema de la salud porque hemos sido totalmente desbordados por un sistema que no ha estado preparado, y eso no es culpa de este gobierno, sino de décadas para enfrentar una pandemia de esta naturaleza. Y el tema de la educación, porque a la hora de tener que girar a la era digital, el sistema público de enseñanza pública no estuvo preparado para eso. Y el privado a duras penas. ¿Por qué esta crisis afectó tanto al Perú cuando ustedes tenían la experiencia previa de la lucha contra el cólera? ¿Qué aprendieron de la lucha contra el cólera para poder plasmarla ahora? Yo creo que son dos cosas totalmente diferentes, porque aquí el gran problema de la pandemia fue la diseminación en todo el territorio nacional. Y por otro lado, la falta de una articulación adecuada con el sistema de salud y los diferentes operadores del sistema de salud de nuestro país. Y lo vuelvo a decir, y principalmente por la poca disciplina que este sistema informal peruano, que esta es la gran oportunidad de convertirlo en formal por la ayuda que está haciendo el Estado, y trajo como consecuencia los resultados que todavía nos preocupan mucho. ¿Cómo analiza el liderazgo del ingeniero Martín Vizcarra frente a la pandemia? Bueno, yo pienso que inicialmente dio unos pasos importantes, adecuados, pero después por no articular bien la labor del gobierno con los estamentos del gobierno, con el gobierno provincial, el gobierno distrital, las gobernaciones y el sector empresarial, han hecho que los esfuerzos que se han hecho no han tenido los resultados que se pensaron. ¿Cuánto tiempo piensa que va a durar esta crisis? Porque el estado de emergencia en Perú es hasta septiembre. ¿Usted piensa que
cuando salgamos del invierno, como pasó en Europa, nuestra región va a poder empezar a vivir una nueva normalidad, como se dice? Y eso es imposible de predecir, porque el tema de la pandemia escapa al control de los países. Ha visto cómo ha recrudecido nuevamente en China y han tenido que hacer cuarentena nuevamente en Pekín. En Estados Unidos se está hablando que en la Florida podría tener un foco bastante complicado. Creo que los capítulos de esta pandemia no están totalmente escritos y que dependerá mucho de la madurez del poblador peruano, de saberse cuidar y mantener las distancias, algo que parecía haber sido una lección de fácil aprendizaje. La necesidad, la pobreza, la informalidad, el mal manejo que se hizo encerrar durante tanto tiempo la economía, esto ha sido desbordado y prácticamente el tema de la cuarentena en la práctica en el Perú casi está terminada. ¿Qué rol juegan los medios de comunicación en su país para concientizar a la gente de esta situación? Bueno, ha ayudado mucho en la difusión de lo que son las clases escolares del sistema público del país, pero creo que se pudo haber utilizado y se puede utilizar más todavía los medios para hacer campañas mucho más agresivas de prevención y que por último le haga reflexionar y hasta asustar a la población de que un comportamiento como el que se tiene actualmente lo que va a generar es una mayor mortalidad, lo que es muy grave. ¿Pueden peligrar las elecciones del próximo año porque están programadas para abril de 2021? No, de ninguna manera. Yo creo que el cronograma se va a cumplir y sí hay que ser conscientes que va a ser una elección totalmente diferente y de grandes retos, porque vas a ir a la misma con un descontento social, con un sentimiento populista peligroso, donde los que nunca han creído en la democracia y en el fortalecimiento de los sistemas van a aprovecharlo para debilitarlo. Usted fue una persona muy importante en el Partido Acción Popular, el partido que gobierna Lima Metropolitana con el alcalde Jorge Muñoz. En este caso, ¿cómo se prepara Acción Popular, que es uno de los partidos que más votos sacó en la elección de este año para el Congreso, en vista a las próximas elecciones? Bueno, vamos a un proceso de elección interna, de renovación total de cuadros, que ya los tenemos vencidos hace por lo menos hace un año. La pandemia se atravesó en el medio de este proceso. Yo creo que vamos a tener que hacer un proceso interno digital, virtual, y estamos todavía medio parados, como todo el país. Esperemos que esto permita en algún momento volver a iniciar nuestros peregrinajes por el Perú, pero lo más importante es que tenemos que aprovechar más la ventaja de las reglas nuevas del mundo que son digitales, virtuales, y tratar de difundir el pensamiento de Fernando Belaúnde a través de esos medios. Muy interesante esto lo que usted dijo, que puede haber un proceso eleccionario interno en Acción Popular usando los medios digitales. ¿Cómo tendrían pensado implementarlo? Bueno, el Congreso de la República está en debate alguna norma que va a viabilizar eso y la OMPE, que tiene los registros electorales de todos los partidos políticos, tendrá que dar las facilidades para que eso se realice. ¿Usted Y volvería a postular? la tecnología moderna lo puede permitir. ¿Volvería a postular para algún cargo electivo? Yo creo que antes de estar pensando en lo que yo quiero hacer, es lo que el país requiere que se haga. Yo soy de los convencidos que tiene que haber un gran acuerdo nacional, una gran voluntad de encontrar coincidencias en las políticas de Estado, porque el país va a llegar sumamente maltrecho, económicamente hablando, y tenemos que tratar de persuadir y convencer al elector que un paso atrás en el desarrollo de la economía sería muy negativo y que podemos concertadamente sacar el Perú adelante con gente que esté muy, con peruanos bien preparados
y, por supuesto, blindar al próximo gobierno de la corrupción. Usted fue vicepresidente primero del presidente Alejandro Toledo Manrique. ¿Cómo analiza la gestión de Alejandro Toledo, que hoy tiene bastantes problemas judiciales y tiene una imagen? Yo diría que habría que hablar durante su propio gobierno en dos etapas muy marcadas. La primera, que fue la reinserción del Perú en el mundo, la de los tratados de libre comercio, la de fomentar la inversión, la del crecimiento de la economía. Y la segunda, cuando Toledo lastimosamente perdió el rumbo, mal aconsejado, mal acompañado, y perdió la gran oportunidad de sacar al Perú adelante. ¿Cuál era el origen del movimiento de Toledo? Él quería hacer una especie de lo que fue Evo Morales en Bolivia, hacer un Estado, si se quiere, plurinacional, con participación de los sectores indígenas campesinos originarios. Mire, el Toledo es el resultado de una fórmula que es una lástima que no haya podido terminar de demostrarse. Es decir, aquello que nuestros padres nos enseñaron desde pequeños, que el que estudia triunfa. Venía una familia muy numerosa, de extracción humilde, andina, 18 hermanos, más de la mitad murió en los primeros meses y años por el tema de la extrema pobreza. Viene a la costa, el Cuerpo de Paz, que es este movimiento creado por el presidente Kennedy, lo encuentra, se lo lleva a los Estados Unidos, es formado en las mejores universidades americanas, se enriquece en su pensamiento, su apertura al mundo global, y ahí es donde él decide llevar esta visión nueva que él encuentra en este país tan importante, al Perú, y se involucra en el desarrollo nacional. Y los primeros tiempos de Toledo, no lo digo yo, lo dicen todos, el primer gabinete que tuvo fue un gabinete espectacular de gente muy correcta, gente muy decente. ¿En qué momento Toledo distrajo su rumbo, chocó con Aybar? Quien ahí pierde Toledo y pierde el país, porque pienso que era un buen ejemplo para decirle a futuras generaciones que el hecho de tú nacer en extrema pobreza no tiene nada que ver si tú te esfuerzas para salir adelante. Salvando las distancias, ¿ve alguna similitud entre Antauro Humala y lo que fue Toledo por el discurso reivindicativo a los sectores indígenas, campesinos, originarios que tiene el Perú? No, porque Toledo yo jamás le vi un discurso subversivo, nunca le escuché un discurso de enfrentamiento, nunca le escuché un discurso de odio, de venganza, de revancha. Toledo es un demócrata. Pero en el tema de la integración a los pueblos de la serranía. Bueno, yo creo que Toledo hablaba de integración, pero no una integración en base de enfrentamiento y de resentimiento social, que es lo que promueve la persona que usted menciona. Toledo era un demócrata que fue beneficiario de un sistema democrático, que fue beneficiario de una buena educación, que fue beneficiario de un sistema que le hizo ver que la mejor manera de derrotar la pobreza es la educación. Era el ejemplo de eso. Lastimosamente al final tuvo un error garrafal que malogró esta fórmula que hubiera sido ganadora. Se está debatiendo en el Congreso de la República la posibilidad de que el peruano en el exterior tenga sus propios representantes al Congreso, como los tiene Ecuador y países de Europa. ¿Usted qué piensa al respecto? Bueno, el Perú siempre ha tenido eso, porque cualquier candidato peruano al extranjero pudo haber, ¿cómo se llama?, competido Sí, usando algunos de los lugares de Lima. Si bien es cierto, Chile lo implementó, pero ya los mismos chilenos han dicho que no les funcionó, y Colombia tampoco. ¿Por qué? Porque grupos pequeñísimos de peruanos en el extranjero terminan teniendo representantes, cuando en el Perú miles de peruanos recién pueden tener uno. Es algo que hay que reflexionar y analizar adecuadamente. Pero el que los peruanos del extranjero puedan participar está así. Pueden votar, pueden ser elegidos. En la actual normatividad peruana, eso es factible.
pero ahora se va a crear posiblemente el distrito electoral número 27, que es el distrito de los peruanos en el extranjero, para poder votar los propios migrantes para que lleguen al Congreso. Si bien antes votaban por Lima, hasta el día de hoy lo siguen haciendo, digamos, no piensa que es una forma de integrar a los más de 3 millones de peruanos, cerca de 1 millón de electores. Sí, pero hay que ver cuántos de esos peruanos votan en el extranjero. Y lo que hay que analizar es qué proporcionalidad va a haber entre los peruanos del extranjero que votan en el extranjero y el número de curules que le van a dar en la proporción que sea, comparándolos, por ejemplo, en Vía el San Juan de Lurigancho en el Perú hay más de 500, casi 1 millón de electores. ¿Y cuántos son en los elegidos? Yo creo que en ese camino hay mucho todavía por resolver en la ley electoral en el país. La última pregunta. ¿Tendría que haber un cambio de la Constitución o piensa que con esta Constitución del año 93 el Perú va por buen camino? Yo creo que la Constitución del 93 permitió al Perú dar grandes pasos en su desarrollo y que lo que puede ser necesario en el futuro es algunas mejoras constitucionales. Pero de ahí a cambiar toda la Constitución, yo creo que eso sería un grave error. Muchísimas gracias, ex vicepresidente. Muy amable. Gracias por su tiempo y que Dios lo bendiga.